Hermanos, qué alegría y qué gozo ha sido que el Señor nos haya alcanzado. ¿Sí sabías esto? ¿Sí sabías que tú estás aquí porque el Señor te alcanzó? El conocer de Cristo, conocer de su palabra, la revelación de su Espíritu, en ninguna manera es por mérito propio, sino porque fue Jesús quien te alcanzó y me alcanzó para conocerlo más a Él. Hermanos, Dios mismo bajó del cielo, nos tomó de su mano para que tú y yo ahora podamos caminar junto a Él. ¿Te parece grandiosa la noticia? Dios mismo, hecho carne, nacido de mujer, llegó a este mundo, te tomó a ti y a mí de la mano para ahora poder caminar junto a Jesús. Pero para eso nos tenemos que someter a Jesús. No es que yo me tome de la mano de Jesús y después yo quiera hacer lo que yo quiera. No, hermanos. Caminar al lado de Jesús es caminar junto a Él. Y este es uno de los aspectos más sorprendentes, extraordinarios, asombrosos de la obra redentora de Cristo. ¿Cuál es la obra redentora de Cristo? Su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Hermanos, y todo esto lo hizo Jesús para que tú y yo, otra vez, pudiéramos ser salvos bajo ese poderoso nombre que es Jesús. Hermanos, lo más grandioso que a ti y a mí nos haya pasado es que hayamos sido hijos de Dios y que cuando Cristo venga estaremos con Él por una eternidad. Hermanos, Cristo mismo dejó su obra en nuestras manos para que llevemos el mensaje de salvación que Él mismo hizo hace más de 2000 años y llevarlo al corazón de los pecadores. ¿Sí recuerdas quién te predicó de Cristo? Hermanos, cuando alguien llegó a tu vida, te predica de Cristo, te está diciendo reconcíliate con Dios. Porque ahora Dios ya se reconcilió contigo mismo por la muerte de Cristo en la cruz. Este es el mensaje de la predicación del Evangelio. Y gracias a Dios, a que cada uno fuimos alcanzados y Dios utilizó diferentes medios para poderle conocer, para salvación y para la vida eterna. Dios utiliza hombres y mujeres que lleven ese mensaje de la predicación del Evangelio. Dios mismo pudo haber escrito todas las mañanas el mensaje de salvación en las nubes. O bien pudo haber hecho descender lluvia de Biblias para que tú y yo tuviéramos la palabra de Dios al alcance. Dios mismo pudo haber enviado ángeles a predicar el Evangelio. O bien hablado desde el cielo con voz audible, ¿sí? Un llamamiento al arrepentimiento y a la fe, diciéndonos, arrepiéntete, cree en mí. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Mas no fue así. Dios nos dio el mensaje a ti y a mí para que ahora nosotros lo podamos llevar a otros. ¿No te parece glorioso este mensaje de la predicación del Evangelio? Hermanos, Él decidió enviar hombres y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para llevar ese mensaje glorioso de la predicación del Evangelio. ¿Y saben ustedes qué es lo que hace más relevante la predicación del Evangelio? De que tú y yo somos personas que Dios ha escogido y ahora para llevar este mensaje. Te hago una pregunta. ¿Cómo fue que Jesús te alcanzó? ¿Por medio de qué Jesús te alcanzó? ¿Sí? Cada uno de los que estamos aquí conocimos a Jesús de diferentes maneras, pero también de diferentes circunstancias. Tanto la vida de uno como de otro quizá eran muy distintas, pero lo que sí estamos plenamente convencidos de que tú y yo éramos pecadores delante de Él. Y Dios mismo envía a su Hijo a la cruz a reconciliarnos con Él mismo, con el Padre. Dios usa personas para que lleven el mensaje del Evangelio. Dios es quien tiene que ser glorificado en este mensaje al predicar a Cristo. En cada mensaje de la predicación, Dios el Padre nos está diciendo, vean a mi Hijo. Hermanos, cuando tú y yo llevamos este mensaje,
Cuando tú y yo llevamos el mensaje de la predicación del Evangelio, le estamos diciendo a la persona, ve a Jesús, ve al Hijo de Dios. Es al que tenemos que presentar cada uno de los que estamos aquí. El hombre que se pierde por no creer en Jesucristo es responsable de su propia condenación. Así es. ¿Por qué? Porque el Evangelio está al alcance de todos. Y ahorita con tantos medios que hay, en la televisión ves el mensaje de la predicación, tienes tu celular o tienes tu cuenta de Facebook y llegan mensajes de la predicación del Evangelio y cada uno somos responsables si aceptamos a Cristo o no. Te hago una pregunta, ¿cómo fuiste alcanzado? Otra vez, ¿cómo fue que te alcanzó el Señor? Miren, cada uno fuimos llamados de diferente manera. Hay quienes buscaron una iglesia cristiana para conocer de Jesús. Otros leyendo la Biblia en su casa o bien hospedados en algún hotel. Algunos estaban desesperados por la vida que llevaban, hundidos en el alcohol, hundidos en las drogas, en problemas sexuales, problemas de salud, pero también problemas de enfermedad. Algunos otros se encontraban en depresión. Algunos otros asistían a otros lugares o a otros medios para poder ser sanados, cuando en Jesús lo encontramos todo. Otros se acercaron a Jesús porque tenían muchos problemas familiares. Te pregunto, ¿cómo fue que te alcanzó Jesús? ¿Te das cuenta? Hermanos, cuando tú le predicas a alguien el Evangelio de Jesucristo para salvación y vida eterna, le estás concediendo una eternidad con Cristo. Pero todo es cuestión de que la gente lo acepte y lo reciba. Hay quienes nosotros hemos predicado el Evangelio, pero hay quienes no lo aceptan, rechazan a Jesús. Pero ese ya no es asunto nuestro. La responsabilidad que tenemos tú y yo es predicar el Evangelio de Jesucristo. Independientemente de la manera en que fuiste alcanzado, debemos de saber que Cristo murió a la cruz por nuestros pecados, que el pecado nos separaba del Padre. Hermanos, yo decía creer en Dios, pero con solamente decir que creo en Dios no me hacía salvo. Eso no me daba la salvación. Necesito arrepentirme de mis pecados, reconocer que Él es el Señor y Dios para vida eterna de mi alma. Hermanos, de veras, es un privilegio y es un gozo predicar a Cristo, predicar su palabra, pero también es un privilegio y un gozo estar sentado y escuchando el mensaje. Si todavía vives en pecado, es el tiempo de que procedas al arrepentimiento y te vuelvas a Dios. La palabra de Dios dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia y quiere que todo hombre se arrepienta para poder conocer a Jesús. Quiero aclarar, y es muy importante aclarar todo esto. Debemos de saber que Cristo no murió, aclaro, Cristo no murió para que se hicieran realidad tus sueños y tus metas. Cristo no murió para que tú tengas un proyecto de vida. Cristo no murió por tus logros y también tus caprichos. Cristo no murió para que tu negocio fuera prosperado. Cristo no murió para resolver tus problemas económicos y familiares. Cristo no murió para levantar tu autoestima. Hermanos, Cristo murió por tus pecados. Amén. Hermanos, cuando nosotros reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados, lo demás viene por añadidura. ¿Te das cuenta del glorioso mensaje de la predicación? Amén. La predicación del Evangelio es única y exclusiva para salvación y para eso se necesita fe, se necesita creer. Tú y yo estamos en este lugar por fe. Amén, estamos por fe. ¿A quién le cantamos? Le cantamos a nuestro glorioso Dios. Y por fe cantamos, y por fe elevamos nuestra voz, y por fe levantamos nuestras manos. Por fe creemos que Él está aquí en este lugar. Y si nos reunimos en este lugar es porque lo hacemos por fe. ¿Alguien recuerda que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Para nosotros los creyentes en Cristo la fe es espiritual. La fe para salvación
Romanos 10:13. Te hago una pregunta. ¿Hace cuánto que has escuchado de Jesucristo? Pues desde siempre, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te decían, antes de persignarte, qué te decían? Haz la cruz. ¿Sí te acuerdas, verdad? Todavía. ¿Sí o no? ¿Pero qué creen? Hacíamos con nuestros dedos la cruz, pero sin conocer al de la cruz. Así estamos. Y eso lo vamos a explicar. Es por eso que es glorioso este nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo. Romanos 10:13. Amén. Mira, ponle un separador allí en Romanos porque vamos a estar viendo varios textos de Romanos. Muy bien. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? ¿Será salvo? Hermanos, para poder invocar el nombre de Jesús se necesita de fe. Solo aquel que conoce a Jesús podrá invocar su nombre. Solo aquel que reconoce que Jesús como Señor y Salvador le podrá invocar. Solo aquel que conoce la obra maravillosa de Jesús en la cruz podrá invocarlo. Y lo único que se requiere para salvación es la invocación de su nombre. Amén. Así es. Algunos invocan el nombre de Jesús de manera incorrecta. Y solo lo invocan cuando están en situaciones difíciles y en situaciones complicadas, pero que nunca se sometieron a Jesús. Invocarán el nombre de Jesús, pero no son salvos. Ahora tú y yo conocemos de Jesús, sabemos quién es Jesús, y ahora tenemos a quién invocar cuando estamos en alguna necesidad. Y este no es el tipo de invocación que está hablando Pablo. Hermanos, debemos de invocar el nombre de Jesús creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y vamos a Romanos 10:8. Así es. Estamos aprendiendo de Jesús, conociendo de Cristo. Hermanos, este glorioso mensaje transformará nuestra vida para darle honra y gloria al Redentor de nuestras almas. Romanos 10:8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Te das cuenta que vienen 2 puntos suspensivos? Pero ¿qué sigue en el verso 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. La predicación del Evangelio es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores. Hermanos, y aquí es donde viene la importancia de predicar a Cristo, de predicar su Evangelio. Antes, hermanos, antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, primeramente debes de creer en Dios. Y debes de creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley desde la cuna hasta la tumba, que siendo inocente murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para justificarnos de nuestros pecados. Cuando llegamos al conocimiento de todo esto, podremos clamarle para que nos salve, solamente conociendo de Jesús. Si tú estás en una necesidad, si tú estás en algo complicado, que para ti es imposible, pero la Biblia dice que todo aquel que cree para Dios, todo es posible. Ahora ya tenemos a quien clamar y ahora ya tenemos a quien acercarnos. Ahora tú y yo que conocemos de Jesús ya tenemos a quien invocar, a Jesús, a nuestro Dios y Padre. ¿Te das cuenta que no solamente era conocer y saber de Jesús, sino ahora es escuchar a Jesús? Son cosas muy distintas. Si no damos a conocer todos estos hechos de la vida de Jesús, no podrán invocar su nombre para perdón de sus pecados y salvación de la vida eterna. Por lo tanto, tú y yo tenemos esa gran comisión de ir y predicar a Cristo. En muchos lugares hay
hay acciones muy bien intencionadas y hay gente que lo hace de todo corazón. En una ocasión yo pasaba aquí por el centro, una persona llevaba un morral y decía en el morralito, Dios te ama y yo también. ¿Les parece una buena intención? Pues sí, es una buena intención el decir que Dios te ama y yo también. ¿Sí o no? Es una buena intención. O has visto, ves una calcomanía que dice Dios es amor. ¿Es una buena intención? Es una buena intención. O sea, se escucha bien, se oye bien. Hermanos, pero no es el método para evangelizar. Nadie se va a salvar solamente por creer que Dios existe. El diablo cree que Dios existe, pero no es salvo. Nosotros tenemos que llevar y necesitamos dar a conocer que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Eso es lo que tenemos que creer solamente en Cristo. Ahora, ¿necesitamos ser teólogos para ser salvos? ¿O necesitamos saber la Biblia de memoria para ser salvos? Con que sepamos lo esencial de los hechos del Evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz, entonces tú y yo somos salvos. Ahora, para aquellos que nos visitan por primera vez, ¿salvos de qué? Hermanos, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y ahora por medio de Cristo, por su muerte en la cruz, somos salvos de la ira de Dios. Por ese cuerpo perfecto que fue crucificado para que tú y yo camináramos en esta vida sin pecado. De eso somos salvos, de la ira de Dios. Ahora tú y yo fuimos reconciliados por Cristo en esa cruz. Esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz fue lo que limpió tus pecados. Por eso Jesús ahora te dice, ya no peques más. Porque Él ya nos justificó delante del Padre, nos hizo libres del pecado. Miren, nosotros, la palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno, y por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores, merecemos el infierno, merecemos ser condenados en el tribunal de Dios, pero Jesucristo pagó todo esto por nuestros pecados. Todo lo que Él hizo, lo hizo en la cruz por nuestros pecados. Te hago una pregunta, ¿es difícil de entender? ¿No? De manera que la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Y Dios hizo todo lo que tenía que hacer por medio de su Hijo, para que todo aquel que se acerque a Él clamando por misericordia le sea concedida. Nuevamente te pregunto, ¿es difícil de entender? No, hermanos. ¿Te das cuenta que una salvación tan grande y que a la vez con algo que nosotros hagamos en nuestra vida, de confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos a Cristo, nuestro Salvador, y se nos concede la vida eterna? ¿Fue difícil? No, hermanos. Algo tan simple, pero tan glorioso y tan valioso delante de Dios. Así que vayamos a una pregunta, Romanos 10:14. Romanos 10:14. Aquí es donde tú y yo entramos. Aquí es donde tú y yo vamos a tomar este lugar. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Hermanos, ¿cómo la gente va a conocer de un Salvador que da una salvación gratuita y eterna si no hay quien les predique? Invocar su nombre no se hace por intuición. Nadie llega a Jesucristo por intuición. Hermanos, la única manera de que se puede llegar a Jesús es escuchando el Evangelio. Para poder entender y creer este glorioso nombre necesitamos escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, debemos de saber identificar
aquí no es escuchar acerca de Cristo o saber de Cristo. Aquí no es ver películas de la vida de Jesús o películas cristianas. Lo que tú y yo necesitamos es escuchar la voz de Jesús. Hace mucho tiempo, cuando yo conocí en el Evangelio, fui a una librería cristiana y vi un libro que decía cómo escuchar la voz de Dios. ¿Qué creen que hice? Compré el libro. ¿Sí? Yo no conocía de Jesús. Pero vamos a descubrir, hoy vamos a aprender cómo escuchar esa voz de Dios. Aquí en este lugar. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Hermanos, predicar fielmente las Escrituras es permitir que escuchen la voz de Jesucristo. Amén. Es la gran responsabilidad que tenemos. Aquí están los hermanos que también predican los domingos. Hermanos, es una gran responsabilidad que nosotros demos a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que ellos y cada uno de ustedes y nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Es por eso que Pablo le llama la palabra de Cristo, Colosenses 3:16. No pierdas Romanos, por favor. Lo que tengas, Colosenses 3:16, me avisas. Me dices amén. ¿Ya lo tienes? Muy bien. La palabra de Cristo, ¿qué dice? Mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros, ¿qué dice? En toda sabiduría. Entonces nosotros, los que predicamos el Evangelio, tú que escuchas el Evangelio, daremos a conocer que la palabra de Cristo more en abundancia en los corazones de cada uno de ustedes. A eso venimos, ¿no? Tú vienes a escuchar el mensaje de la predicación. No vienes a escuchar un cuentachistes. Vienes a escuchar el mensaje de Jesucristo, aquel que murió por ti y por mí en la cruz por nuestros pecados. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Como por ejemplo, vamos a pensar que yo te mando una carta. Te llega a tu domicilio una carta de parte del pastor y te puse unas notas o algunas observaciones o algo que tienes que hacer o alguna función que tengas que desempeñar. Pero tú estás tan ocupado o estás ahí sentado en tu casa y le dices a alguien, oye, ¿me puedes leer la carta? La persona está leyendo la carta y está leyendo de lo que yo te mandé decir. Tú estás escuchando la voz de la persona que te está leyendo la carta, pero las palabras vinieron de parte del pastor. Hermanos, así es Dios. Dios te habla ¿por medio de quién? Por medio de la predicación. Amén. Nosotros hablamos de lo que Cristo quiere que tú y yo sepamos. Escucha la voz de los que predican, pero en realidad estás escuchando la voz de Dios. Eso es lo que indica. Por eso tenemos que llevar la palabra de la predicación. Pero eso no es todo. Cuando hablamos de su evangelio, Cristo mismo viene y les habla personalmente a los corazones de cada uno de ustedes. Y de acuerdo a lo que estaremos leyendo y de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, hermanos, Cristo está en este lugar. Y te está hablando y te va a hablar. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso fuimos llamados. Cuando la iglesia se congrega, Él está aquí haciéndonos oír su voz a través de la predicación. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1. Vamos a ver el discurso del buen pastor. Y vean ustedes, vamos a aprender cómo escuchar esa voz del que es nuestro pastor. Y nuestro pastor es Jesús. Amén. Dice Juan 10:1: de cierto os digo,
En la Biblia, cuando Jesús habla repetidas veces un mensaje, nos está diciendo pongan mucha atención. De cierto os digo, nos está diciendo, no te duermas, pon atención. De cierto os digo, está diciendo, no te distraigas, pon atención. Y nos dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, ¿qué dice? Llama por su nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué lo siguen a Jesús? Porque conocen su voz. De ahí nos vamos al verso 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nos vamos al 27, verso 27. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Y lo siguen. Hermanos, ¿te das cuenta que debemos estar atentos a escuchar la voz del pastor? Aquí lo está diciendo en el verso 27. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Y qué dice Jesús? Y yo las conozco. Hermanos, las ovejas que oyen la voz de Jesús, ¿qué hacen? Siguen a Jesús. Amén. ¿Es difícil entender esto? ¿No? Entonces, ¿por qué nosotros queremos hacer nuestra voluntad? ¿Y por qué no hacemos la voluntad del Padre? Hermanos, ¿somos o no somos ovejas de su prado? Entonces, obedezcamos a Jesús. Escuchemos su voz. Mira, en tu vida hay muchas cosas que tienes que corregir, igualmente en la mía. Y Jesús nos ha estado diciendo, corrígete en esto, deja de hacer esto, deja de practicar esto, vuélvete a mí. ¿Y qué crees que hacemos? No le escuchamos. Entonces, si yo escucho la voz de Jesús, si yo leo su palabra, si yo el Espíritu Santo me está redarguyendo, me está diciendo qué es lo que tengo que dejar de hacer, pero no hago lo que Jesús me está diciendo, entonces no estoy escuchando su voz. Jesús no me conoce porque yo no quiero seguirlo. ¿Sí? Hermanos, qué fácil es echarle la culpa a los demás, qué fácil es echarle la culpa a las circunstancias y dejar de escuchar la voz de Jesús. Empecemos a escuchar la voz de Jesús. Hermanos, escuchar la voz de Jesús es obedecer. Obedecer lo que Él nos está diciendo. Miren, podemos estar aquí predicando, podemos estar aquí sentados, pero ¿qué creen? Y que Jesús no nos conozca. Así es. Así de sencillo, hermanos. La pregunta es, ¿cómo oirán esa voz? Hermanos, nadie se puede salvar a menos que escuchen la voz de Cristo. Y esa voz no viene directamente del cielo, sino a través de la predicación. Hermanos, lo que acabamos de leer, Pablo está diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dicho de otras palabras, ¿cómo oirán sin la predicación? Hermanos, es la única manera de que puedan escuchar la predicación del Evangelio es a través de que escuchen la voz de Jesucristo. Hermanos, miren, es tan glorioso estar aquí de pie predicando el mensaje de Jesucristo, pero también es una gran responsabilidad. Por eso debemos estar atentos al mensaje de la predicación. Por eso estamos estudiando fundamentos. Por eso se está fundamentando la iglesia, se está enseñando a la iglesia para que la iglesia misma aprenda a escuchar la voz de Jesús. Para nosotros como iglesia
Es imposible. Es imposible que nosotros cuidemos qué tipo de enseñanza escuchan en el Internet. Y en el Internet hay muchos motivadores que se alejaron del mensaje de la predicación. Hermanos, debemos aprender a buscar y a escuchar el mensaje que venga de parte de Jesús. Estar atentos a ese mensaje. Por eso, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Esta es una función y una responsabilidad que tenemos que hacer. Efesios 2:16. ¿Ya lo tienes? El libro de los Efesios 2:16. Aquí vamos a ver cómo Pablo a los Efesios les habla de la obra de Jesucristo. Y ese mensaje que Pablo habló a los Efesios es el mismo mensaje que tú y yo debemos de compartir. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cercas. Verso 16, otra vez, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Este es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar, es el mensaje que tú y yo debemos de predicar. Cuando tú le estás compartiendo a alguien el mensaje, le estás diciendo, Dios se quiere reconciliar contigo. Hermanos, como todos sabemos, Cristo no estuvo en Éfeso, pero alguien llevó el mensaje de la reconciliación. ¿Quién fue? Fue Pablo. Cuando Pablo se presenta en Éfeso y les da el mensaje de la reconciliación con Dios, Pablo estaba hablando en el nombre de Cristo. Otra pregunta más, Cristo no estuvo en Cortázar, pero a través de la predicación del Evangelio, el Señor te está diciendo que te reconcilies con Dios, que Cristo ya fue a la cruz. Hermanos, esta función, esto que está enseñando Dios hoy en su palabra, nos está diciendo que tú y yo vayamos, salgamos a predicar, dejemos la comodidad. Todos, la mayor parte de aquí, si les digo levanten la mano, ¿quién tiene un celular? Todos, la mayoría tienen un celular. ¿Cuesta trabajo mandar un mensaje de reconciliación de Dios y los hombres por medio de Jesucristo? Sabemos que tenemos que guardar la sana distancia, sabemos que no tenemos que visitar a alguien, pero todos tienen en su mano un mensaje. ¿Es difícil? No, hermanos. Dios usó a los hombres para llevar este mensaje de la reconciliación. Una vez que Cristo hizo la paz con el Padre en su muerte, hermanos, lo mismo sucede cuando nosotros predicamos a Cristo. Si nosotros entendiéramos cuál es el propósito principal de venir a la iglesia, hermanos, el propósito principal de venir a la iglesia es escuchar la voz de Jesucristo. Hermanos, si nosotros entendiéramos esto, nuestra actitud sería otra. Aquí no se viene a escuchar a un predicador, vienes a escuchar la voz de Cristo, porque somos mensajeros. Y así es como Cristo edifica su iglesia, y así es como Cristo salva a los perdidos. ¿Cómo? Que nosotros llevemos el mensaje de la reconciliación. Vamos a la segunda carta de Corintios 5:19, por favor. Amén. Hermanos, a ti y a mí nos fue encomendado el mensaje de la reconciliación. El ser humano, el hombre, hombres y mujeres, somos personas sociables. Fácilmente podemos socializar con otros. Fácilmente podemos platicar con otros.
Aprovechemos esos momentos de plática y de conversación con alguien más. ¿Cómo lo podemos hacer? Predicándoles de Cristo. Amén. Miren, cuando tú le predicas a alguien de Cristo y no quiere, te lo vuelvo a repetir, cuando tú le predicas a alguien de Cristo pero no quiere, simplemente es una persona que no le interesa creer en quien tú has creído. Así es. ¿Cómo ves? Así es. Segunda de Corintios 5:19. Vamos a leerlo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice? Y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos dice? La palabra de la reconciliación. A ver, ¿a quién nos encargó a nosotros? ¿Qué nos encargó a nosotros? La palabra de reconciliación. Otra vez, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, este mensaje es claro de lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando tú te pones enfrente a alguien, le puedes predicar y decirle, Cristo ya no toma en cuenta tus pecados. Si tú eres una persona que consumía alcohol, si eres una persona que consumía drogas, si eres una persona que te gustaba de andar de adúltero, si eres una persona que te gustaba robar, lo único que te puedo decir es que Cristo no te toma en cuenta esos pecados. Les repito, ¿es difícil entenderlo? No. Es difícil decirle a alguien, Cristo no te toma en cuenta tus pecados. ¿No, hermanos? No. Pero ¿saben qué hacemos? Nosotros nos convertimos a ellos en lugar de que ellos se conviertan a nosotros. Es difícil llevar un mensaje de decirle a las personas a las que tú estimas, a las que tú te quieres, con las que tú socializas, es difícil decirles, hermano, Dios se quiere reconciliar contigo. Pero ¿qué hacemos? Nos adaptamos a ellos. Hermanos, tú y yo debemos de saber y conocer que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero aquí viene lo más tremendo, hermanos, en el siguiente verso. En el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué dice? Os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué dice? Reconciliaos con Dios. O sea, nuestra actitud hacia los demás es, te lo ruego. Así, hermanos, te lo ruego, reconcíliate con Dios. ¿Y qué te dice la gente? Ya te lavaron el cerebro. Ya eres un protestante. ¿Qué te dice? Ya te cambiaste de religión. Imagínense, cuando nosotros nos reconciliamos, cuando yo me reconcilié con Dios por medio de Cristo, ya te perdimos. Y yo les digo, sí, ya me perdieron, ustedes sigan en el mundo. Amén. Ya me perdieron. Ahora le pertenezco a Cristo. Ahora le pertenecemos a Jesús. Hermanos, tú que estás ahí, hermana, tú que estás ahí, hay una nueva esperanza en Cristo. Tu vida puede ser transformada, tu vida puede ser cambiada bajo ese poder glorioso que es Jesucristo. Él vino a reconciliarnos para que tú y yo estemos el día de mañana en una eternidad con Él. No te afanes por las cosas de este mundo. Busquemos a Cristo, busquémoslo a Él. Fue lo que hizo el Señor. Romanos 10:15.
viene la siguiente pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es claro lo que Pablo está diciendo, debemos de predicar a Cristo cuando somos enviados. Hermanos, ¿pero qué creen? A través de la historia, los obreros siempre han sido pocos. Pocos son los que predican a Cristo. Y son muy pocos los que llevan el mensaje de la reconciliación. Muy pocos. ¿Y saben cómo se justifica la gente? Es que yo no tengo ese llamado. Yo no tengo el llamado de evangelista. No, hermanos, todos tenemos la oportunidad de llevar ese mensaje de la reconciliación. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 2. Hermanos, a través de la historia, y la historia misma nos enseña que la mies es mucha y los obreros pocos. Si levantar la mano, ¿cuántos de ustedes esta semana hablaron de Jesucristo a los que se están perdiendo? ¿Cuántos de ustedes le hablaron de Jesús? Dieron el mensaje de salvación. ¿Cuántos de ustedes? La palabra del Señor dice que si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupará de las nuestras. Nosotros no nos preocupamos, ni siquiera nos interesa predicar a Cristo, pero sí que sí invocamos el nombre de Cristo. Así no se puede, hermanos. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? Prediquemos a Jesús. Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies, ¿qué dice? Que envíe obreros a sus mies. Cuando estaba meditando esta enseñanza, yo vivo sobre esta calle de Rayón, y me llegó a la mente en ese momento pensar, ¿cuántos de la calle de Rayón conocen de Jesucristo? Y dije, pues muy pocos. Entonces nos damos cuenta que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Y qué dice el mensaje? Rogar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Tenemos que rogar. Amén. ¿Hacemos un ruego? Ahí donde estás. Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos que envíes más obreros, Señor, a esa mies que se está perdiendo, a la gente que está viviendo en pecado, alejada de ti, Señor. Te pedimos, en el nombre de Jesús, que algunos de los que estemos aquí, Señor, sean utilizados como obreros para ir y predicar tu evangelio. Bendice sus vidas, sus caminos, y te rogamos, Señor, que haya la disposición de nosotros para ir y predicar de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Pregunta, ¿es un ruego? Estamos rogando a Dios que envíe obreros. Dios envía a los obreros para que el hombre sepa que hay perdón de pecados por medio de Jesucristo para todo aquel que cree. Segunda de Corintios 2:17. Hermano, cuando tú vayas y prediques a Cristo, tú vas en el nombre de Jesucristo. Vas a ir en representación de Cristo. No vas solo. ¿Qué nos dice? Pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios.
sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios, que dice, hablamos en Cristo. Amén. Hermanos, otra vez, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La iglesia es la embajada del reino de los cielos, y los predicadores somos embajadores que traemos palabras de paz a los enemigos de Dios. Hermanos, estamos anunciando que el Dios encarnado pagó la deuda de nuestros pecados, y ahora Dios ofrece el perdón y la reconciliación y vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Es por eso que llevar este mensaje tan precioso, y es por eso que Pablo decía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El mensaje es llevar a Jesucristo. Y cuán hermosos son esos pies que llevan ese mensaje de salvación. Vamos a Isaías 52:6. No pierdas Romanos. Isaías 52:6. Lo que lo tengas, me dices amén. ¿Ya lo tienes? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Qué dice el profeta Isaías? Porque yo mismo que hablo, ¿qué dice? He aquí estaré presente. Otra vez, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, qué hermosa misión tenemos de anunciar a nuestro Señor y Dios para salvación de los pecadores, para todos aquellos que en Él creen y para todos aquellos que le invocan. Qué privilegio para los que predican y qué privilegio para los que escuchan. Hermanos, no es escuchar la voz del predicador, quien quiera que sea, sino es escuchar la voz de Jesús. Te pregunto, ¿eres privilegiado? Sí, eres privilegiado porque estás escuchando el mensaje de la predicación. Hermanos, no esperes ver una visión, no esperes a que Dios te hable del cielo. Escucha a sus embajadores, que son los que llevan el mensaje de reconciliación. La palabra predicación significa pregonar. La predicación que es impartida debe razonarse toda la semana. Así es, porque fue la voz de Jesús. ¿Te acuerdas de la prédica de la semana pasada? ¿Sí la razonaste la prédica? ¿La llevaste a cabo? ¿La practicaste? Si así fue, entonces escuchaste la voz de Jesús. Hermanos, cuando escuchamos la voz de Cristo debemos de santificar la palabra de Dios. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Hermanos, la palabra de Jesús fue hecha para santificarla, para guardarla en nuestro corazón. La palabra de Cristo no fue para contender. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Hermanos, la palabra de Dios y la palabra de Jesús no fue hecha para contender. No es para tener pleitos, no es para pelearse. No es para decir yo tengo la razón, tú estás equivocado. No, yo tengo la razón. Entonces es un Cristo que titubea. No, hermanos. Por eso, la palabra que se escucha cada semana se tiene que razonar, se tiene que pensar y se tiene que guardar y se tiene que santificar. Dice, si nos santificara Dios el Señor en vuestros corazones
y estar siempre preparados para presentar en defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, cuando tu vida empieza a cambiar, a causa de la predicación del Evangelio, y cuando tú empieces a escuchar la voz de Jesús, te van a empezar a hacer muchas preguntas, y te van a criticar, y te van a juzgar, y te van a condenar. Hermanos, cuando tú empieces a escuchar la voz de Jesús, corres el peligro de que te dejen sin herencia. ¿Pero qué crees? Que tendremos una herencia incorruptible, y esa herencia la tendremos en el cielo. Ha habido personas que se convierten a Cristo, escuchan la voz de Jesús y siguen a Jesús y obedecen sus mandamientos. Ha habido personas que sus padres le dicen: por cuanto dejaste la tradición de tu abuelita, ahora te voy a dejar sin herencia. Y esta persona le contesta: pero tengo una herencia más gloriosa y más grandiosa, y es al lado de Jesucristo. Amén. A esa es nuestra herencia, hermanos, la que tú y yo tenemos. Miren, nadie puede invocar el nombre de Cristo a menos que crea que Cristo, y nadie puede creer en Cristo a menos que le sea predicado. Es por eso que los pies de los que se desplazan para predicar el Evangelio son tan hermosos. Te pregunto, ¿te sientes atractivo o atractiva? ¿Te alimentas bien o te ejercitas bien para tener un cuerpo sano, un cuerpo bien? ¿Sí? ¿Te crees de esos? Hermanos, eso es tan irrelevante. Dios no está mirando tu rostro o tu figura. Dios está mirando tus pies. Tus pies, ¿a dónde van tus pies? ¿Hacia dónde caminan tus pies? ¿A hacer el mal? ¿Hacia dónde caminan tus pies? Debes de anhelar de que otros conozcan al bendito y exaltado que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mensaje es Jesucristo, es quien venció al diablo en la cruz, que nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos ha concedido, la vida eterna. Hermanos, lamentablemente muchos de los que escuchan el mensaje de la predicación del Evangelio deciden continuar en la obstinación y rebeldía en su corazón y no dar a conocer de Jesús. Cristo mismo llamando a los hombres a llevar el mensaje de la predicación, pero ¿qué creen, hermanos? Que no todos hacen caso. Romanos 10:16. Así es. Este mensaje es para que nuestros pies sean hermosos, de ir y predicar a Cristo, de ir y predicar su obra, su vida, sus milagros, de ir y predicar su muerte, su resurrección y segunda venida. Pero ¿qué creen, hermanos? No todos de los que estamos aquí van a obedecer. Van a seguir otra vez. Esperemos de parte de Dios y escuchando la voz de Jesús que seamos de los que prediquemos a Cristo. Romanos 10:16 que dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Seguramente, hermanos, cuando Pablo escribió esto, su corazón estaba roto en 1000 pedazos. Le pasó a Isaías. Nadie creía en el mensaje que Isaías estaba presentando. Pero ¿qué creen? Que cuando Jesús estuvo aquí predicando, tampoco nadie. Hubo algunos que tampoco creyeron. Juan 12:37. Cuando Isaías presenta las buenas nuevas de salvación a un Padre eterno, un Padre que perdona los pecados, no todos creyeron. Y cuando Jesús se presenta, cuando Jesús vino por primera vez y presenta al Padre, aún así muchos no creyeron.
Jesús mismo, en la tierra donde Él nació, muchos no creyeron. Y fue cuando dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra. Así es, hermanos. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 12, verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, cuando tú lleves el mensaje de la predicación, quizá haya alguien que endurezca su corazón. Y lamentablemente así pasa. Tú llevas el mensaje. Ha habido gente que me lo ha dicho. Me dice, mira, me gusta mucho la palabra, o sea, nada más les gusta. Y me han dicho, pero me cuesta trabajo vivir como yo vivo. No quiero dejar mi manera de vivir. Cambia lo efímero por lo eterno. Cambia lo temporal por algo que es eterno. Hermanos, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, Jesús nos sana. Jesús sana todo corazón quebrantado. Jesús sana toda enfermedad. Jesús nos reconcilia con el Padre para llevarnos con Él. Es lo que hace Jesús. No creyeron en Isaías. Tampoco le creyeron a Jesús. Y tampoco le creyeron a Pablo. Hechos 28:25. Hechos 28:25. Nos dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído que dice, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, ¿y qué dice? Y yo los sane. O sea, lo que estamos aprendiendo de Isaías, lo que estamos aprendiendo de Jesús, y lo que estamos aprendiendo de Pablo, que el Señor quiere hacer la paz con el ser humano, pero el ser humano no quiere. Lo que está haciendo Jesús, o lo que está pretendiendo Jesús, es decir, yo te puedo sanar de tu enfermedad, puedo tener control de tu vida, puedo hacer un milagro en ti. ¿Y qué hace el hombre? No quiere. El hombre prefiere vivir. El hombre ha preferido vivir en pecado que reconciliarse con Dios. La predicación puede ser guiada por el Espíritu Santo y no producir absolutamente nada en el corazón de muchos. Hermanos, lo que Pablo está diciendo, Cristo debe ser escuchado para ser creído. Y solo hay una manera de que Cristo sea escuchado, y solamente será por la predicación del Evangelio. Volvamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, así que la fe, ¿qué dice? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos,
La fe viene por el oír y el oír a Cristo. Ese oír a Cristo solamente viene por medio de la predicación. Por tanto, la fe depende del mensaje que se oye, y ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo. Y aquí es donde se deriva la palabra que nosotros proclamamos. Así que la fe viene por el oír y el oír la voz de Cristo. Quizá tú en este momento tu fe no esté bien. O quizá tú estás aquí porque te han traído, pero no has creído. Y la única manera de que tú puedas tener fe es escuchar la voz de Jesús. Así es. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Qué tenemos que escuchar? La voz de Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Hermano, deja de tocar puertas. Cristo está esperando que tú toques esa puerta y el Señor abrirá. Y estará contigo y cenará contigo, dice la palabra. Hermanos, escuchemos la voz de Jesús. Hermano, si Jesús te ha hablado y te ha dicho que dejes de hacer lo que estás haciendo, es mejor que obedezcas. Porque te lo está diciendo Jesús. Hermano, si tú estás en pecado, en algo que no agrada a Jesús, y tú estás escuchando que es Jesús quien te lo está diciendo por medio de la persona, independientemente de que esté aquí predicando, no veas a la persona, escucha a Jesús que te está diciendo, quiero hacer la paz contigo. Lo que te está diciendo Jesús es, voltea a ver mis manos, voltea a ver mi cabeza, voltea a ver esa corona de espinas, voltea a ver mi cuerpo que fue lacerado, voltea a ver esos pies que fueron clavados, voltea a ver a Jesús. Porque veo una enemistad con el Padre, pero ahora por medio de Cristo ya fuimos reconciliados. Hermanos, Cristo te quiere sanar. Cristo quiere que camines a su lado. Así que la fe viene por oír el mensaje. La fe para salvación no procede del hombre, sino que procede de Dios para salvación. La salvación procede de manera completa y viene de parte de Dios. Hermanos, el Evangelio es un mensaje de salvación. La salvación es un asunto divino. El Evangelio anuncia el plan soberano de Dios para salvación. El mensaje de Jesucristo es un mensaje divino y no es humano. El mensaje de salvación es un mensaje divino y eterno. Y para eso necesitamos fe. Ponte de pie, por favor. Primera de Pedro capítulo 1 verso 25. Amén. Estos libros que hemos leído tienen miles de años que se han predicado. Dios mismo quiere reconciliar al mundo por medio de Jesucristo, pero la gente no quiere escuchar de Jesús. Inténtalo. Intenta predicar a Cristo y te van a rechazar. Pero te voy a comentar algo, te voy a decir algo, no te desanimes. No te desanimes. Tú sigue predicando a Cristo. Lleva el mensaje de salvación. Recuerda, a Isaías no le creyeron, a Jesús no le creyeron, a Pablo no le creyeron.
Y cuando tú lleves el mensaje de la predicación del Evangelio para salvación y vida eterna, quizá no te crean. Pero sigue perseverando, sigue creyendo. Porque Pedro escribió, 1 de Pedro 1:25, más la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Amén. Así que, hermanos, cuán hermosos son esos pies. A ver, voltea a ver a tus pies. Voltearlos. Diles, despierta. ¡Hey! Camina a predicar a Cristo. Amén. Vayamos y anunciemos las buenas nuevas. Hermano, quizá tú me digas en este momento, pastor, ¿qué no sabe la situación que estoy pasando? Y quizá tú estás pasando situaciones difíciles y complicadas. Y nos estamos afanando y nos estamos atormentando. ¿Y qué tal si el Señor hoy viene? ¿Sí o no? ¿Sí? A mí me lo han dicho. Me lo han dicho una y varias personas, no solamente de mi casa, sino fuera de mi casa, y me dicen, bueno, ¿que a ti no te preocupa algo? ¿Nada? ¿Y si Jesús hoy viene? Mejor nos ocupamos en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Preocúpate. Toma la iniciativa de predicar a Cristo. No le prediques un falso evangelio. ¿Saben ustedes cuál es el falso evangelio? Aquel cuando llegas a la gente y le dices, acércate a Jesús y tu vida va a cambiar. Acércate a Jesús y Dios va a tomar el control de tus problemas. Acércate a Jesús y Jesús te va a regresar a tu esposa, te va a regresar a tus hijos. Acércate a Jesús y si tu hijo era un marihuano, Dios lo va a cambiar. Ese es un falso evangelio. Hermanos, el evangelio que nosotros tenemos que predicar es que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Amén. Acércate a Jesús y tu negocio va a prosperar. ¿Sí? Ahora que estás iniciando un negocio, no faltes a la iglesia y vas a ver que te va a ir bien. Hermanos, ese no es el evangelio. El evangelio de Jesús es que tú y yo reconozcamos que Él es nuestro Señor y Salvador y que Él tiene cuidado y control de nuestras vidas. Pero lo más glorioso y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene solo. Hermanos, cuando yo reconozco, fíjate, cuando yo reconozco que soy un pecador, que he pecado, que he ofendido a Dios con mis acciones, con mis actitudes, cuando yo reconozco que no soy nadie delante de su presencia, entonces voy a saber cómo tratar a mi esposa, voy a saber cómo tratar a mis hijos, y Dios va a suplir cada una de mis necesidades. ¿Cómo va a pasar? Solamente Dios lo sabe. Amén. Miren, nosotros tenemos años de conocer de Jesucristo. Y el Señor nos lleva de prueba en prueba. Y de aflicción en aflicción. Y nos pasa por fuego. Y a veces lloramos. A veces nos ponemos tristes por la situación que estamos pasando. Pero como hemos creído en Jesús, Él nos sostiene de la mano y vamos con Él a su lado. Si tú vienes a la iglesia solamente para que te vaya bien en la vida, te estás equivocando. Vienes a la iglesia para conocer a Jesús, el único Dios y Salvador. Dios irá cambiando tu corazón, irá transformando tu corazón, va transformando tu vida.
Y es cuando las promesas de Dios son así y son amén. Pero primero conozcámoslo a Él. Escuchemos su voz. Escuchemos la voz de Jesús. La Biblia dice que sus ovejas, ¿qué hacen? Escuchan su voz. ¿Y qué hacen sus ovejas? Lo siguen. Y Él los conoce. Quizá muchos de los que estamos aquí no escuchamos la voz de Jesús. O quizá muchos de los que estamos aquí no nos conoce Jesús. ¿Cómo le vamos a seguir a Jesús si no sabemos escuchar su voz? Amén. Escuchemos la voz del buen pastor, que es Cristo. Inclina tu rostro ahí donde estás. ¿Por qué no hablas con Dios ahí en tu corazón? Ahí donde estás de pie. Ahí donde estás y le pides perdón a Jesús. Decirle: Señor, en esta tarde te pido perdón por mis pecados. Señor, reconozco que has ido a la cruz a morir por todo aquello que yo he hecho mal, Señor, por todo aquello que te ofende delante de tu presencia. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Que si hoy muero, Señor, estoy seguro y convencido que estaré contigo por una eternidad. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz que derramó su preciosa sangre para limpiar mis pecados. Señor, yo reconozco que he fallado, que me he equivocado. Y gracias te doy por hacer la paz conmigo. Gracias te doy por aquellos hombres que me han enseñado, me han predicado de tu evangelio, me han reconciliado contigo por medio de Jesucristo para tener una vida eterna. Señor, también creo que tú puedes bendecir mi vida, tú puedes restaurar mi matrimonio, tú puedes restaurar a mis hijos. Señor, yo lo creo, Señor. Señor, estaré más atento a escuchar tu voz. Señor, estaré más atento a escucharte a ti, someterte a tu voluntad, someterme a tu palabra, Señor. Porque tu voluntad es sanarme de todo aquello que yo he hecho malo, Señor. Gracias te doy, Padre, por esa obra maravillosa que hizo Jesucristo en esa cruz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.